Hola, bienvenidos con todos. Bueno, bienvenido a este espacio donde hablaremos sobre la salud mental y el estigma que existe ahora en la actualidad. A continuación, el día de hoy nos acompaña el psicólogo clínico Felipe Polo, en el cual estará a cargo y nos ayudará con algunas preguntas y resolviendo acerca del caso. Eh, Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio y bueno, es un gusto para nosotros tenerte aquí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Igual un placer estar con ustedes en este podcast. Qué lindo, un gusto conocerte y un gusto tenerte aquí. Bueno, Listo, como ya igualmente. habíamos hablado el día de hoy, vamos a abordar el tema sobre el estigma que ahora en la actualidad sobre la salud mental es muy como que problemático, por así decirlo, porque ahora en la actualidad, como también sabemos, hay mucho miedo a pedir ayuda, el también cómo influye la cultura, la familia, la sociedad en la salud mental. Y bueno, con tus años de experiencia como psicólogo clínico, y una vez más, es un gusto tenerte aquí. Bueno, para empezar, quisiera, Felipe, que nos ayudes tal vez con el primer tema que vamos a hablar y para que la gente que nos está viendo pueda entender mejor sobre qué es el estigma. ¿Cómo definirías el estigma en torno a la salud mental? Claro, un gusto. A ver, hablemos de un estigma, ¿no? En general, un estigma, ¿no es cierto? Es algo de que está presente dentro de la sociedad y a veces ese estigma hace que la gente no lo hable o simplemente le tome como algo no importante. En este caso, la salud mental hace varios años atrás, ¿no? No era considerado una enfermedad o era considerado algo irrelevante y decían, no, esta persona tal vez está con depresión, esta persona está con ansiedad, es solo show, tal vez es algo, no es algo grave, está sufriendo por cosas que no tienen sentido, pero no conocen el dolor interno, obviamente el sufrimiento interno de la persona. Entonces es cuando se genera ese estigma que cuando uno habla que tienes tal vez una afección mental o estás sufriendo por algo, la gente dice, no, no, no es para tanto, está exagerando, no sabe lo que es, eso no es para nada. Entonces realmente viene el estigma y hablamos de que hay una indiferencia de algunas personas sobre la salud mental. Entonces son cuando no vemos esos casos, no sabemos que la persona tal vez está pasando por algo interno, algo en realidad que necesita ser tratado de urgencia por un psicólogo o obviamente por el profesional correspondiente para que le ayuden a salir adelante. Claro, eso mismo, como usted mismo expresó cuando dicen que no es para tanto, es algo que incluso los sentimientos de la otra persona le están minimizando como que no valiera. Y de hecho, ¿de qué otras formas usted cree que se puede presentar este estigma en la sociedad? Claro, vamos por diferentes cosas, ¿no? Es el estigma que se genera en la sociedad, y hay que poner ejemplos, ¿no? Puede pasar que un familiar o una persona, obviamente, hablemos hijos, papás, tal vez un primo, tal vez un sobrino, hermanos, están pasando por algo, acontecimientos fuertes. Por ejemplo, ansiedad, la persona tiene obviamente formas de actuar que no son comunes, se está notando medio tal vez un poco ansioso, se nota que sus actitudes están un poco, tal vez un poquito erráticas o no es como estaba antes, o la persona en sí, cuando está, por ejemplo, con depresión, la persona está aislada, la persona está triste, puede ser que la persona esté no esté poniendo la misma capacidad o los mismos ánimos o el mismo sentido de vigor que tal vez tenía en otras actividades y dejó esas actividades y se aislaba. Entonces son esos síntomas que tal vez uno piensa y puede decir, ay, no, algo le pasa, ¿qué estará pasando? O es una etapa, por así decirlo, ya le va a pasar. ¿Usted cree que la sociedad ha avanzado de la forma en cómo se ven los o se percibe los trastornos mentales? En una parte se ha avanzado. Ha avanzado la sociedad, obviamente, hablemos en este tiempo actual, no ha avanzado mucho porque, a ver, por varios factores. Uno, primero, que tenemos ya que la psicología es una rama muy importante para el estudio de, obviamente, de las personas que sufren alguna afección o enfermedad psicológica. Los profesionales de psicología cada vez se van preparando más, hay más estudios que ayudan a avanzar a muchas cuestiones que obviamente antes tal vez no sabía esta persona está así, ¿qué pasaba? Ahora obviamente hay una respuesta por el tema de que la psicología se ha encargado del estudio. Entonces se ha avanzado bastante.
Segundo, también obviamente ha avanzado mucho el tema del estudio bueno, ha avanzado mucho este tema, realmente en realidad, porque la gente como que ya ha tomado también un poco de conciencia. No puedo decir que el 100% de la gente, ¿no? Pero hay un porcentaje más alto de que obviamente tienen en consideración obviamente, las afecciones mentales que ahora hay o psicológicas actualmente. Y aparte también es un cambio generacional, ¿no? Ahorita obviamente nosotros tomamos conciencia porque somos una generación más joven y sabemos qué es lo que está pasando. Sin embargo, tal vez en una generación un poquito más anterior, ellos tal vez no hagan tanta conciencia, pero como ya hemos avanzado, y obviamente estamos en otros tiempos, en realidad veo que sí hay un porcentaje más alto en realidad de que ha evolucionado todo el tema de psicología en la sociedad. Y siguiendo en eso, desde tu perspectiva clínica, ¿cuánto crees que interfiere el estigma en el acceso al tratamiento actualmente? Y si podrías compararlo con lo que nos acabas de comentar, que a lo mejor en el pasado había más estigmas que ahora. No sé si desde que entraste en la universidad hasta que ahora ya te graduaste y estás trabajando en esto, has notado una diferencia muy grande aquí en la sociedad cuencana más que nada. Claro, en realidad sí, hay un cambio muy grande. A ver, hablemos antes, obviamente, como habíamos conversado, eh, hablemos de muchos tiempos atrás, décadas atrás o siglos atrás, obviamente la psicología en realidad era una rama infravalorada, por así decirlo, ¿no? Tal vez la persona estaba pasando por problemas psicológicos, necesitaba ayuda, pero en esa época la gente nunca le iba a ayudar, en realidad iba a tomar de menos. Entonces, obviamente, al no haber profesionales en esos tiempos que no había tal vez psicólogos o alguien que les ayudó para tratar esas afecciones, obviamente las enfermedades psicológicas mentales no se iban a controlar y obviamente podrían pasar varias desgracias o realmente la persona nunca iba a estar curada, iba a vivir en un estado que no era bueno, obviamente, para su salud mental, para su salud emocional, entre otros, ¿no? Obviamente actualmente y obviamente en la sociedad cuencana, vemos uno que obviamente la gente acude al profesional si se siente mal, que está bien, ¿no? Hay muchos tipos de psicólogos. En realidad, si ustedes ven, las universidades, las escuelas, sobre todo colegios, tienen trabajando psicólogos, hay la parte obviamente institucional, porque es muy importante saber qué es lo que le está pasando a una persona. Y hablemos de que la psicología ahora no es que después de varios años ya, cuando tal vez estás en un estado ya o eres adulto mayor, recién ahí vas a ir al psicólogo. Si ves ahora que las personas están obviamente en un estado desde niños que tal vez necesiten ayuda, los psicólogos ahora realmente desde esa edad, desde que una persona es niño, en realidad ayudan al tratamiento del paciente, ¿no? Y desde el ámbito de experiencias personales, ¿nos puedes contar alguna experiencia que tengas de cómo un estigma afecta a una persona o algo que te haya pasado en este tiempo que has estudiado y has estado ya Claro, trabajando? claro. A ver, hablemos de los casos más comunes, ¿no? De la depresión, por ejemplo, ¿no? Hay casos personales, obviamente, o acercamientos con pacientes, entonces, que minimizan muchamente justamente los sentimientos de estas personas. Eh, Pasa que a veces las personas se abren, ¿no? Y comentan que están pasando por esto, que se sienten mal, o tal vez justamente comentan que ya están yéndose a terapia, pero su entorno familiar o su círculo social, en vez de apoyarle, en realidad no hacen nada y simplemente tal vez recibe burlas o recibe o menosprecio o recibe indiferencia o que te digan, no me pararon bola y dijo, ya, ya, ojalá te cures, no es para tanto. Entonces, obviamente, el paciente se acercará y dice, no, no, no tengo el apoyo. Se va a sentir un poco mal porque obviamente la persona que tal vez esté pasando por represión, que estamos obviamente dando el ejemplo, va a necesitar el apoyo de la familia, de ese entorno familiar y también ese entorno social, esos círculos, para la que le puedan ayudar a salir adelante y más bien apoyarle. Entonces, a veces, obviamente, el paciente se acerca, obviamente, está tratando de salir adelante, pero viene con esos nuevos acontecimientos o hechos, como que dice, recibí el desprecio o el menosprecio o la indiferencia de mi entorno familiar o social, y es una afección para ellos. Entonces, obviamente, es un retroceso en el tratamiento que se le está dando al paciente. Entonces, hay que tener en cuenta eso, como le digo, sobre este estigma que estamos justamente conversando. Tenemos que entender que el psicólogo es muy importante, pero si necesitamos que los círculos familiares, el círculo social, también se unan en el apoyo y ayuda y tratamiento también del paciente, no minimizando lo que le está sufriendo.
Y hablando un poco más de eso, del entorno social, familiar de los pacientes. Nos decías que muchos padres ahora, muchos colegios y escuelas priorizan la salud tanto de los niños como de los docentes y todo eso. ¿Crees que el entorno familiar, por ahí a las personas adultas mayores ya los tienen abandonados? Porque hay muchas personas que por más que tengan problemas a su vejez, no quieren asistir al psicólogo por eso mismo, porque siguen pensando de que a lo mejor es algo que no funciona o es solo para locos. Y muchas familias más se enfocan en sus niños y por ahí a sus padres o abuelos los dejan ahí y no les dan mucha importancia. Claro, justamente, ese es el estigma del que hablábamos justamente. Como digo, a ver, hablemos por generaciones. Nuestra generación actual, obviamente, sabemos que el psicólogo es una prioridad. Hay que priorizar la salud, obviamente, en base a la psicología. Sabemos que es necesario y obviamente se sabe porque, como comentábamos, en escuelas y colegios, los psicólogos están a cargo de ver el funcionamiento, el correcto comportamiento de los niños o cualquier afección que tengan, les dan tratamiento y sabemos que es así. Ahora hablemos de la generación, tal vez que obviamente hablemos de nuestros adultos mayores, que no vivieron esa época tal vez donde el psicólogo estaba en el colegio o se priorizaba la salud tal o acudir al psicólogo. Simplemente para ellos no ir al psicólogo, ya solo los que van a los psicólogos son los locos o son las personas que en realidad están dementes, podrían haberlo dicho. Pues obviamente hay personas que a lo largo de su vida atravesarán situaciones muy complejas, diferentes factores, obviamente dependería de cada paciente, y obviamente al ser adulto mayor tienen problemas, pueden estar sufriendo por un cuadro de estrés o de ansiedad o depresión muy fuerte y es visible. Entonces ahí es cuando obviamente uno, como digo, dependería mucho también del adulto mayor que se deje ayudar por el tema de que obviamente vamos a decir, vamos a ayudarte, hagamos, demos el seguimiento psicológico que necesitas, entonces obviamente le van a parecer tratar de ayudar, pero obviamente él debe ponerse su parte para dejar ese estigma al lado y decir, porque él puede decir, no, no, solo los psicólogos, van las personas, como estábamos diciendo, locos o dementes, o tal vez las personas que en realidad no tienen que hacer pero en realidad es muy necesario. Entonces, la persona debe ponerse su parte. Y obviamente lo importante es el círculo familiar, ese círculo social. Obviamente está priorizando ahorita a la generación actual, a los niños, todo, pero si ven a su adulto mayor, que puede ser su papá, su abuelito, algún pariente, que está mal, es necesario que lo lleven. Ya, ahora bien, como nos habla sobre esto del estigma, yo quisiera saber así como que qué papel tienen los medios y las redes sociales en esta tarea, como tanto reducir el estigma y como controlar el estigma que existe ahora mismo. A ver, ahora el papel de las redes sociales se ha vuelto fundamental en realidad. En el campo de las redes sociales sabemos de que es un avance demasiado importante para la humanidad. Aparte de que obviamente a través de las redes sociales la comunicación global se ha vuelto prácticamente tú con un clic o con, o con un celular, tú puedes comunicarte con otras personas del mundo, puedes ver videos, puedes consultar cualquier tema médico, cualquier tema psicológico, cualquier tema jurídico, muchas cosas, es amplio, ¿no es cierto? Las redes sociales han fomentado mucho el tema de la psicología ahora. Hablemos de YouTube, de TikTok, obviamente, de igual de buscadores como Google, que tú puedes proponer síntomas de que tal vez está una persona con una tal afección psicológica, síntomas tal vez de que alguien tiene depresión, síntomas también de que alguien tiene un grado fuerte de ansiedad o un grado fuerte de estrés, ¿no? Entonces la internet te ayuda y obviamente puedes leer, puedes estar pendiente de diferentes cosas que se dan dentro del ámbito psicológico. Ayuda mucho a investigar. Ok, muchísimas gracias por compartir tanto con nosotros. Y bueno, pues antes de cerrar, quisiera saber qué mensaje podrías dejarles a todas las personas que nos están escuchando y que tal vez están atravesando algo tipo de miedo o vergüenza en esto de la salud mental. Claro, un gusto. A ver, a todas las personas que tal vez estén pasando por afecciones mentales, afecciones psicológicas, y obviamente les dé un poco de miedo a abrirse, uno con su, como hablábamos, con su entorno familiar, con su entorno social, y más aún tal vez a acudir a un profesional. Lo que les puedo recomendar, uno es que estén tranquilos, no tengan miedo, ábranse si tienen que
contar lo que le está pasando a su familia, a su círculo social, a sus amigos, a las personas cercanas, háganlo. Ahora justamente vivimos en una época donde la psicología se ha vuelto, como estábamos hablando, una parte fundamental de la vida. La salud psicológica es muy indispensable. Entonces, obviamente se ha vuelto una época donde hay más comprensión y más apoyo. Entonces, en el momento que puedan, háblenlo con sus seres queridos, háblenlo con sus amigos, con sus personas cercanas. No se guarden, obviamente, lo que están pasando y, obviamente, el punto más importante es que acudan al profesional correspondiente. No tengan miedo, no caigan en el estigma de que solo a los psicólogos van personas dañadas o van personas locas o van personas que no tienen que hacer. Es indispensable que vayan al psicólogo, lo busquen, sigan el tratamiento psicológico, vean qué es lo que está pasando. El psicólogo les va a decir, están pasando por esto, eh, necesitan este tratamiento, tienen que hacer esto. Entonces, obviamente es necesario. Como digo, hay que priorizar mucho la salud psicológica. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No hay que hacerlo de menos. Entonces, la recomendación es esa. No tengan miedo a estar callados, no se guarden eso, háblenlo con todos los que puedan hablarlo y acudan al profesional para que les dé seguimiento y obviamente puedan estar tranquilos y puedan mejorarse y obviamente sobreponerse sobre la enfermedad o la afección psicológica que estén pasando. Perfecto. Muchísimas gracias, Felipe, por esta charla que hemos tenido el día de hoy y gracias a todos los que nos están viendo. Recuerden igual, como él dice, pedir ayuda es siempre importante y no es un signo de debilidad, sino de valentía. Y pues les agradecemos a todos por su atención y a ti igual, Felipe, nuevamente gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que igual te haya parecido interesante pues el podcast y nada, muchísimas gracias. Hasta luego, igualmente. Muchas gracias a todos. Espero que esta pequeña charla nos haya servido a todos. Cuéntame tú qué tienes como referencia a lo que es un estigma y relacionado a lo que es la psicología. Bueno, yo creo que el estigma es como una etiqueta, ¿no? Que puede dar, que se puede dar a un grupo de personas a un individuo como tal. Entonces eso viene acompañado, supongo, también con, o pienso yo, con estereotipos. Entonces, sí, más o menos eso. Lo que es la ciudad cuencana, la ciudad de Cuenca y su sociedad, ¿crees que los estigmas de ir a terapia o de estar con algún profesional de la salud mental han cambiado durante estos años, teniendo en cuenta nuestros abuelos, padres, bisabuelos? Yo creo que no, bueno, se ha cambiado bastante ese tema de esos estigmas. Ahorita ya no hay tanto prejuicio por el hecho de ir al psicólogo. En realidad ahorita la gente busca más el tema de un psicólogo, porque ya se da más importancia el tema eh, de salud mental. También quisiera consultarte por último, ¿crees que las nuevas generaciones por ahí, es verdad que muchos padres tienen como que eso de que sus hijos tienen que tener una buena salud mental y desde muy pequeños los llevan al psicólogo, incluso colegios y escuelas tienen ahora trabajadores sociales como psicólogos educativos o clínicos en sus instituciones? ¿Tú crees que muchas personas están como que priorizando eso y a lo mejor dejando de lado lo que son adultos mayores, que puede ser un grupo vulnerable, que a lo mejor siga con ese estigma y no se tome tan en serio su salud mental, considerando que a lo mejor ya son personas mayores y tienen un pensamiento de que ya no tienen mucho espacio para vivir? Sí. A ver, yo creo que sí, y es por el mismo hecho de que las personas piensan que ahora hay que concentrarse más en los jóvenes y todo eso. Obviamente nunca se va a dejar de lado la salud de una persona adulta mayor, ¿no? Y yo tampoco digo que está bien el tema ese. Entonces creo que deberíamos encontrar un equilibrio, ¿no? Y que la salud mental es importante tanto en niños, en jóvenes, en adultos y en adultos mayores. Entonces deberíamos encontrar ese equilibrio. Pero sí creo que se está dejando de lado el tema de la salud mental en adultos mayores.